Hola a todos. Hoy hablaremos acerca del tratamiento de la miopía en menores de edad. Durante muchos años, el tratamiento de la miopía consistió en adaptar el mejor lente posible, sentarse a esperar y cruzar los dedos para que no avanzara mucho. Si así ocurría, no había nada que hacer tampoco, salvo actualizar los lentes y tratar las eventuales complicaciones asociadas. Hoy eso ha cambiado. Ya podemos no solamente actualizar la corrección del paciente, sino que también podemos realizar intervenciones que enlentezcan la progresión de esta enfermedad, logrando obtener en el mediano y largo plazo miopías menores que las que habríamos obtenido sin dichas intervenciones. Muchos habrán escuchado que la miopía se comporta como una verdadera epidemia en el mundo, en particular en Asia Oriental, donde la incidencia y prevalencia han aumentado de manera significativa en los últimos años. No quiero abrumarlos con cifras, pero es importante que demos un vistazo a algunos números para poder dimensionar de qué estamos hablando. En Taiwán, por ejemplo, en cuarto medio, la miopía está presente entre el 80 y el 90% de los jóvenes, con un 20% de altos miopes. Y en Seúl, donde a los 19 años el 96% es miope. En Occidente los números también han aumentado. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de miopes entre 12 y 17 años pasó de un 12 a un 32% entre el año 1971 y 2004. Es decir, casi se triplicó en 30 años. Y en Europa Occidental, un metaanálisis con más de 60.000 adultos mostró un incremento significativo en las cohortes más jóvenes, pasando desde un 27% de prevalencia entre quienes tienen entre 50 y 59 años a un 47% en el grupo de 25 a 29 años. Y como sabemos que nadie se mejora la miopía, podemos concluir que su incidencia está aumentando. La OMS espera que para el año 2050 más de la mitad de la población mundial sea miope y que el 10% sea alto miope, lo que tendría un impacto enorme en la salud pública. Si queremos saber por qué la miopía está creciendo tanto en muchas partes del mundo, primero debemos saber qué es lo que la provoca. Sabemos que la genética juega un rol significativo, especialmente en las altas miopías, pero no tanto en aquellas por debajo de 6 dioptrías. De hecho, es común observar diferencias dramáticas en la prevalencia de miopía en poblaciones étnicamente homogéneas, pero con estilos de vida diferentes, especialmente entre el mundo urbano versus rural. Y aquí es donde aparecen aquellos factores de riesgo ambientales que sí son modificables. Hasta ahora, por lejos, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la miopía es la falta de actividades al aire libre. Es decir, en niños que están menos horas expuestos a la luz natural, la miopía es mucho mayor. Por ejemplo, en un estudio se comparó la prevalencia de miopía en niños chinos de 6 a 7 años, que viven tanto en Sydney, Australia, como en Singapur. La cantidad promedio de exposición a la luz en Australia para estos niños fue de 13.8 horas semanales, versus 3 horas en Singapur. Y la prevalencia de miopía a esa edad fue de 3.3% en Sydney versus 29.1% en Singapur. La ventaja de este estudio es que comparó poblaciones étnicamente homogéneas, con estándares de vida, alimentación y horas de estudio similares, pero con grandes diferencias en la exposición a la luz solar. Otros factores estudiados son débiles, como la cantidad de años de estudio o el trabajo de cerca. Muchos de los estudios que probaron a estos factores de riesgo están contaminados por el hecho de que tanto los años de escolarización como el trabajo de cerca suelen ir de la mano de una vida con mucho menos tiempo de actividades al aire libre. Con respecto al trabajo de cerca que tanto preocupa a los padres de niños miopes, debo decir que incluso dentro de los oftalmólogos existe el mito extendido que la acomodación estimula el desarrollo de la miopía. Hasta el momento, la evidencia del rol del trabajo de cerca no es concluyente. ¿Y el uso de anteojos influye en algo? Este es otro mito extendido. El usar los anteojos no detiene la miopía, y no usarlos tampoco la empeora. El lente de miopía se usa para ver bien de lejos cuando nos lo ponemos, nada más. Por supuesto que debemos hacer la excepción en los tratamientos de ambliopía refractiva, donde el uso permanente del anteojo tiene como fin la rehabilitación visual. ¿Y existe tratamiento realmente? Bueno, cuando una enfermedad tiene múltiples tratamientos, por lo general significa que ninguno de ellos es perfecto. Con la miopía pasa lo mismo. En los últimos años se han probado diferentes estrategias para ralentizar el desarrollo de la miopía. Aquí nombraré las 3 más utilizadas, y que, dicho sea de paso, son las únicas que han demostrado algún efecto. Un metaanálisis del 2019 analizó 44 estudios y 6.400 niños y concluyó que las 3 intervenciones útiles en orden creciente de efectividad son lentes de contacto de focus periférico, que grosso modo buscan crear un estímulo diferenciado en la retina. La ortoqueratología, que consiste en utilizar lentes de contacto de geometría reversa de uso nocturno y buscan modificar la forma de la córnea, aunque con un riesgo no menor de queratitis. Y finalmente, el tratamiento más usado y más eficaz hasta el momento,
que es el uso diario de colirios de atropina ultradiluida. Desde hacía varias décadas se sospechaba que la atropina podía ralentizar el curso de la miopía, y así es que se diseñaron diversos estudios que primero intentaron demostrar su utilidad y luego definir la dosis adecuada. Aquí mencionaré los dos más importantes. Primero, el estudio Atropina para el tratamiento de la miopía, o ATOM por sus siglas en inglés, el cual en sus dos fases, a 2 y 5 años, con un periodo de 1 año sin tratamiento entre medio, para evaluar el rebote, demostró que la administración diaria de un colirio de atropina al 0.01 lograba ralentizar en alrededor de un 50% la progresión de la miopía en niños entre 6 y 12 años. Los niños que usaron placebo aumentaron su miopía en 1.4 dioptrías en un periodo de 30 meses, mientras que los niños que usaron atropina al 0.01 llegaron a este aumento en 60 meses. Otro estudio importante en esta materia es el estudio de la atropina a baja concentración para la progresión de la miopía, o LAMP, por sus siglas en inglés, que comparó el efecto del colirio de atropina en dosis de 0.05, 0.025 y 0.01% administrado diariamente por 2 años. Al fin del primer año, el grupo placebo fue cambiado a 0.05 por razones éticas, ya que se había demostrado claramente la utilidad del tratamiento. Cabe mencionar que en el estudio LAMP, los efectos del colirio al 0.05 fueron similares a los efectos que mostró el colirio al 0.01 en el ATOM, teniendo esta última concentración en el LAMP un efecto mucho menor que en el ATOM, casi la mitad. Bueno, la industria farmacéutica reaccionó rápidamente en Asia, con presentaciones basadas en las conclusiones del ATOM y que hoy se venden en esa parte del mundo. Sin embargo, en Chile no existe. Y o debemos mandar a fabricarla a una farmacia con receta magistral, o podemos fabricarla nosotros mismos, diluyendo un colirio de atropina al 1% o una ampolla de atropina inyectable en carboximetilcelulosa al 0,5%. Estos preparados artesanales duran aproximadamente 2 meses a temperatura ambiente y son mucho más baratos. Personalmente los fabrico en el hospital y se los entrego a mis pacientes para su uso diario. Veamos a quiénes vamos a tratar entonces. ¿Vamos a tratar a todos los miopes? Resulta que la evidencia demuestra que podemos ralentizar las miopías que avanzan por sobre 0,75 dioptrías por año. Con progresiones iguales o menores, el efecto del tratamiento es limitado. Por eso es preferible demostrar que aumenta por sobre ese rango, tanto en miopías puras como en astigmatismos. Lamentablemente la atropina no frena el astigmatismo, que es el principal vicio de refracción que causa impacto visual en nuestros niños. Y si bien no vamos a detener la evolución del cilindro, sí podemos evitar la miopización del conjunto, es decir, la progresión miópica del equivalente esférico. También podemos optar por tratar desde el comienzo a quienes tienen antecedentes familiares de alta miopía y también a quienes debutan en forma precoz. Recordemos que si la miopía comienza en la etapa preescolar, es muy probable que progrese velozmente. Si bien es cierto, los estudios hasta ahora han sido realizados en niños entre 4 y 12 años, se sugiere extender el rango, al menos en edades menores. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la miopía en niños? Recordemos que en niños no podemos asegurar que existe una miopía si no realizamos la cicloplegia. El test rojo-verde tiene un alcance limitado en niños pequeños y la acomodación intensa es lo más frecuente. Por lo tanto, debemos usar la cicloplegia. El gold estándar será la prueba subjetiva de lentes con cicloplegia en quienes puedan cooperar. Cuando el paciente está bajo cicloplegia, su refracción es mucho más sensible, acusando con baja visión cualquier desviación de la refracción real. Por lo tanto, en quienes podamos medir visión con cicloplegia se los recomiendo. Estos pacientes habitualmente permiten también el examen de autorrefractometría, aunque no es tan exacto como la prueba subjetiva de lentes. En quienes no cooperan para medición de agudeza visual, el autorrefractómetro tampoco suele ser confiable. Entonces debemos basarnos en la esquiascopía por sobre la autorrefractometría con cicloplegia. Personalmente no he tenido buena experiencia con los autorrefractómetros binoculares a distancia, incluso en pacientes con cicloplegia. Si bien pueden ser útiles para screening, he visto errores de hasta 2 dioptrías en algunos pacientes. Por eso sugiero la esquiascopía en niños pequeños. Si nos encontramos con un paciente que ya viene con lentes y consulta por primera vez con nosotros, es difícil definir si está progresando o no. Si requiere mayor corrección para mantener agudeza visual y con la cicloplegia se confirma una miopía mayor que el lente que trae, entonces es muy probable que haya aumentado, salvo que el lente anterior haya sido subcorregido, conducta frecuente en nuestro medio. Por lo tanto, en esos casos sugiero esperar. Si el paciente mantiene buena agudeza visual con la misma corrección, pero el lente anterior no fue indicado con cicloplegia, tampoco podemos asegurar que está estable, porque el lente anterior
puede haber estado sobrecorregido y la miopía sí haber aumentado. Y no es raro que los pacientes jóvenes estén sobrecorregidos si no se les realiza cicloplegia. Por lo tanto, sugiero establecer un punto de partida con cicloplegia y comparar en 6 meses. Entonces, ¿cómo vamos a definir quién progresa y quién no? Supongamos que ya tenemos a nuestro paciente bien diagnosticado y vuelve a los 6 meses, es decir, es nuestro paciente. Si el paciente mantiene la misma agudeza visual con la misma corrección, entonces podemos decir que no ha avanzado, ya que la miopía, a diferencia de la hipermetropía, no puede ocultarse. Si el paciente no logra la misma agudeza visual con sus lentes y requiere un aumento de la corrección para ello, entonces debemos probar la progresión con cicloplegia. Es decir, la estabilización no requiere pruebas, la progresión requiere demostrarse con cicloplegia. Recientemente cambié la concentración indicada de 0.01% a 0.05%, impulsado por los resultados del estudio LAMP. Si bien es cierto, en teoría ambas concentraciones han demostrado ser útiles y no tener efectos adversos clínicamente significativos, el desconocimiento de la calidad del producto disponible en Chile me induce a optar por la concentración más alta para asegurar el efecto. Bueno, la miopía es una enfermedad en alza en el mundo, y aunque en nuestro país no tengamos los números nefastos que se observan en Asia Oriental, es muy probable que la enfermedad también esté en alza, principalmente por los cambios en el estilo de vida. Y si consideramos el impacto que tiene en la calidad de vida, creo que se justifica intentar evitar la progresión en aquellos casos que lo ameriten. La existencia de varios estudios grandes, bien diseñados y en diferentes partes del mundo que han demostrado la eficacia y la seguridad del tratamiento con atropina son suficientes como para demostrar que el tratamiento es real y no un volador de luces como muchas veces hemos visto en la historia de la medicina. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.